La Iglesia Pentecostal Betel de las Asambleas de Dios presenta su programa Alfa y Omega, confrontando los retos del siglo, con un mensaje de esperanza, salvación y redención para tu vida. Cuando estés pasando por momentos críticos, donde no encuentres la solución, Cristo es la única respuesta. A continuación, Alfa y Omega, con la reverenda Porfiria Rodríguez. Permite que tu palabra traiga sanidad a los corazones. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo del alma. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo del ser. Que tu palabra toque las fibras de nuestro corazón. Que tu palabra vaya a nuestra conciencia. Que tu palabra, Señor, edifique. Y que tu palabra, Señor, en esta hora haga milagros. Pedimos milagros, Señor. Pedimos que tú hagas milagros en esta noche. Señor, hay vidas que están esperando ese milagro. Hay vidas que están esperando sanidad a su cuerpo. Hay vidas que están, Señor, deseando la sanidad de su alma. Por lo tanto, Cristo de la gloria, vamos a ti creyendo que para ti no hay nada que sea imposible. Que tú dices la palabra y es hecho. Por lo tanto, Jehová, lo damos por hecho, sabiendo de que tú obras a tiempo y afuera de tiempo. Gracias, Padre bendito, porque no hay nadie como tú. Nuestras almas, Señor, se elevan ante tu presencia en acción de gracias. Señor, sentimos gratitud, esa gratitud inmensa, Señor, por la salvación de nuestras almas. Te damos gracias, Cristo amado, porque en esta hora sabemos que tú estás obrando en los hogares, que tú estás obrando en las vidas, Señor. Te damos gracias, Señor amado, porque sabemos que tú nos escuchas y que tú estás atento a nuestro clamor. Y el clamor del día de hoy, Jehová, es que tú, Señor, te manifiestes de una manera tan poderosa, que tu bendición sea tan grande que tengamos que decir basta ya. Gracias por tu palabra, es medicina a nuestro mal. Padre, gracias por tu maravillosa palabra, porque ella nos abre el camino que nos dirige hacia ti. Gracias por tu maravillosa palabra, porque en ella hay vida, Señor. En tu palabra hay sanidad. En tu palabra hay liberación. Libera a los que están cautivos, Señor, en esta noche. Y que ellos puedan sentir refrigerio en sus almas. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Proverbios capítulo 8, versículo 1 dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino y a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas dad voces, oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Damos gracias a Dios por su maravillosa palabra. Sabemos que su palabra habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dios siempre habla, amén. Dios siempre habla. Dios no permanece en el silencio. Dios quiere comunicarse con el hombre. No tenemos un Dios que permanece silencioso. Cualquier hombre de mediana inteligencia que estuviera al corriente de las verdades del cristianismo, al leer el Salmo 78, versículo 1, es probable que llegara a la conclusión que la naturaleza de Dios le hace desear hablar con Él. Nosotros queremos hablar con Dios. Todos queremos hablar con Dios. Los hebreos de la antigüedad solían dar el nombre de sabiduría a la voz de Dios y decían que la voz de Dios se oía en todas partes y que recorría la tierra
en busca de respuestas de parte de los hijos de los hombres. Y dice Proverbios 8:1, no clama la sabiduría y da su voz, la inteligencia a vosotros, oh hombres, estoy clamando, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo amo al que me ama. La palabra de Dios es sabiduría. La revelación divina es palabra y sabiduría de Dios. Y la religión pura e incontaminada. Dios, amén, en todo tiempo habla. Y de eso hablaba Salomón. Dios instruye, gobierna y bendice a los hombres por medio de su sabiduría. El verbo eterno de Dios es la sabiduría en persona. Él es la sabiduría que habla a los hombres. Hay que prestar atención a la voz de Dios. A veces creemos que estamos atentos a esa voz, mas sin embargo no entendemos lo que Dios quiere decirnos. Y Él dice, me hallan los que temprano me buscan. Ahora, hijos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, dice el Señor, velando mis puertas cada día, porque el que me halla hallará la vida. Seguro que si el que busca a Dios tiene vida eterna. La voz de Dios se cierne como niebla viva en los corazones de los hombres y de las mujeres que han despertado las conciencias y han helado la inmortalidad manifestado por millones de seres humanos desde el rayar de la aurora, desde los principios más remotos. Todo hombre y toda mujer está en la busca de algo que le llene. Mas sin embargo, el único que puede llenar ese vacío es el Señor. La voz de Dios que hinche es aquella que antecede a la Biblia por siglos incontables. Esa voz sigue resonando y habla a la nada y ésta se convierte en algo. El caos oyó su voz y se produjo el orden. Dios sopló en la arcilla y ésta se convirtió en un hombre. Sobran los hombres y esto se convierte en arcilla y dice, convertíos hijos de los hombres. Ese es el clamor de Dios. Es la voz de Dios hablando al hombre y diciéndole, convertíos hijos de los hombres. Fue lo que dijo Dios al decretar después de la caída del hombre. Esta es la triste procesión humana que desfila desde la cuna hasta la tumba. Es un caminar. Creemos que cada vez que nace un niño, amén, todo le va a ir bien. Mas sin embargo, nuestro caminar a medida que van pasando los días vamos hacia la tumba. Toda miseria humana y desventura, enfermedad, dolor, aflicción y aún la misma muerte es consecuencia del pecado. Pero en medio de ese funeral se levanta la iglesia maravillosa y potente del Señor Jesucristo, del Dios viviente. Somos la iglesia del Señor. Isaías capítulo 60 versículo 2 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista su gloria. Esta descripción es precisa y habla en todos los periodos de la raza humana, porque Dios siempre en todo tiempo está hablando al hombre para que venga el arrepentimiento. Dios nunca calla, Él siempre está hablando al hombre para que no se rebaje en participar en actos indignos, de ser tentados a cometer exceso de abusos de su propio cuerpo, de su salud. Habla para que el hombre se dé cuenta que ha perdido toda noción de que es lo moral y que llegue a cometer crímenes, suicidios, homicidios, fratricidios. Todo esto nos habla de la naturaleza caída del hombre. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La muerte no estaba dentro de los planes de Dios para el hombre. La muerte la produjo el pecado. En medio del pecado el hombre se atreve a decir que es hijo de Dios. Y por eso cuando hablamos con la gente dice, yo creo en Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y resiste, pero sin embargo resiste al Dios omnipotente e inmutable. En vez de mirar su naturaleza caída, su naturaleza que está deshecha,
amén, y cuando se mire, volverse en lágrimas y pedir perdón a Dios. Ese es el hombre que no quiere llegar a la conclusión que es un pecador. Dios se le presenta al hombre como el yo soy, el primero y el último, desde la eternidad hasta la eternidad. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice: así dice Jehová, Dios de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, que dijo: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay otro. El último por la retribución, el primero porque antes de mí no hubo otro Dios formado, el último porque después de mí no hay otro, el primero porque mías son todas las cosas, el último porque a mí vendrán todas las cosas. Se me dio la muerte, pero estoy viviendo hasta los siglos de los siglos, y gracias a Dios porque Cristo resucitó. Gloria a Dios, Él vive por siempre. No meramente yo vivo, dice el Señor, sino que tengo vida para dar vida. Tenemos vida abundante cuando hemos recibido la palabra del Señor. Tenemos vida en abundante cuando hemos sentido la regeneración de nuestro espíritu y ahora somos cercanos a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, y no muere ni la muerte se enseñará más de Él. El Señor dijo: yo soy la fuente de vida para mi pueblo. A Él, Señor, le pertenece el ser absoluto en contraste del ser relativo de la criatura. Solo a Él le pertenece la inmortalidad, siendo inmortal en esencia, porque mi Dios vive por siempre y para siempre. En Dios está la inmortalidad del alma. Aleluya. En Dios está la inmortalidad de nuestra salvación. En Dios está la inmortalidad de nuestro ser, porque Él da vida a nuestro ser, Él da vida a nuestra alma. El amén, aleluya, hace que podamos despertar a la conciencia, y a esa conciencia que nosotros estamos de la sabiduría de Dios para poder entender y comprender sus preceptos y dejar que purifique su palabra en nuestra vida. Habiendo pasado el Señor por la muerte como uno de nosotros, y viendo ahora en la infinita plenitud de la vida. Él asegura a su pueblo la vida eterna en gloria. Estamos aquí porque sabemos que hay una gloria. Tú estás aquí porque hay un cielo que alcanzar. Aleluya. Estamos aquí porque nuestra alma, amén, amerita y apetece estar en los brazos del Señor. Y cuando digo amerita, no por nuestros propios hechos, sino por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú y yo estamos aquí, porque queremos nuestra inmortalidad en los brazos del Señor. Aleluya. No podemos arrodillarnos ante conceptos humanos, ante una sociedad corrupta y enferma. Isaías 45:20 dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que rigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Gloria a Dios, porque nuestro Dios sí salva, que nuestro Dios es real, aleluya, que mi Dios se manifiesta a través de todos los siglos, que el poder de Dios cubre toda la tierra. Mi Dios no lo hizo mano de hombre, sino que se hizo a sí mismo. Por lo tanto, dice el versículo 21 del mismo capítulo: proclamad y hacedlos acercarse y entre todos en consulta. Quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, dice el Señor. Aleluya. No hay un Dios más que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Rendimos honor a nuestro Dios, doblamos rodillas delante del Señor
porque es el Dios del cielo y de la tierra. Amén, aleluya. Y nuestras almas están en las manos de Dios. Dice el versículo 22, mirad a mí y sed salvos. Yo creo en la salvación. Creemos que el Señor Jesucristo derramó su sangre para limpieza de nuestros pecados, pero también que no se quedó en la tumba, sino que su presencia abarca todos los términos de la tierra. Dice el Señor, porque yo soy Dios y no hay más. Versículo 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será renovada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará a toda lengua. Oh, gloria al Señor, gloria a Dios. Ante mí se arrodillará toda rodilla. El hombre menosprecia a Dios ahora, pero llega el momento que todos suplicarán, todos llorarán ante su presencia, pero será tarde. Por eso en estos tiempos, cuando predicamos la palabra, el hombre tiene que entender que hay un solo Dios, el único que puede salvar el alma, que es nosotros que tenemos que adorarlo, que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Romanos capítulo 11 dijo Dios a Elías: he reservado 7,000 rodillas que no han doblado ante Baal en este tiempo, y hay remanente escogido por su gracia. Eso Dios le dijo a Elías. Dice que había 7,000 rodillas que se doblaban ante él en medio de aquel paganismo que había en aquel tiempo. Pero ahora no hay 7,000 rodillas que se doblan ante la presencia de Dios, implorando por un mundo que se pierde. Hay millares y millares y millares de todas las naciones, de todas las lenguas, que se doblan ante la presencia de Dios, pidiendo misericordia para este mundo que se pierde. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Dios es Dios. Los filisteos capturaron el arca y la metieron en la casa de Dagón. Y cuando al siguiente día fueron al templo para ver dónde estaba el dios Dagón, había pasado algo grande. Estaba aquel dios pagano derribado. Al segundo día vuelven otra vez, pero no solamente estaba derribado, sino que le faltaban los brazos, las piernas, la cabeza y el tronco lo encontraron derribado ante el arca de Jehová. Aleluya, haciendo saber que ante él no había otro Dios. Dios derribó al Dios de los paganos, y Dios todavía en este tiempo sigue obrando, haciendo saber que es más que poderoso para destruir toda cosa que vaya contra de él, que Dios es más que poderoso para derribar todo que se anteponga ante él, que no hay Dios hecho de madera, que no hay Dios hecho de marfil, que no importa cómo esté compuesto el Dios que hacen los hombres, quizás el Dios de conceptos humanos, todo eso el poder de Dios lo derriba y hace saber que él es el Dios eterno, el Dios que manda, el Dios del dueño de todo, que él es el propietario del universo porque él lo creó. Jehová es Dios y tenemos que quebrantarnos ante su presencia. La consagración es una experiencia de nuestra buena voluntad de estar en las manos de Dios. Cuando tú y yo estamos dispuestos, cuando tú y yo estamos dispuestos a ofrecernos completamente a Dios, es cuando estamos empezando el camino espiritual. Pero tiene que haber esa disposición. Después de la consagración, debemos seguir la disciplina del Espíritu Santo y dejar que Él nos discipline para ser aptos para el servicio del Señor. Sin consagración del Espíritu Santo, encontramos dificultad en ser disciplinados. El Espíritu Santo no nos puede disciplinar, pero la consagración no puede servir de sustituto a la disciplina del Señor. En otras palabras, que para que nosotros podamos ser consagrados, amén, gente consagrada, tenemos que aceptar la disciplina del Señor. De acuerdo
a nuestra venida. Amén, aleluya, y penetración espiritual. Así nos consagramos. Quiero decir con esto, Dios demanda de nosotros la consagración. Dios quiere que nos rindamos completamente delante de su presencia. Sin consagración no hay salvación. A la vista de Dios, cuando creemos que ya estamos completamente consagrados y creemos que somos santos, santos, y no permitimos que se nos llame la atención, porque solamente nos faltan 2 alitas. Decimos, no, yo estoy bien con el Señor, pero ante los ojos de Dios todavía estamos en una profunda oscuridad, porque hay cosas que arreglar con Dios. Hay cosas que hay que dejar, que hay que arreglar, que todavía no estamos completos, no hemos recibido la plenitud de la consagración en nuestras vidas, no hemos dispuesto toda nuestra vida, no hemos dicho, Señor, aquí estoy, quita aunque duela todo lo que tú me quites, pero quítalo porque yo quiero entrar a la disciplina del Espíritu Santo. Dios nos muestra que para subir hay que bajar, que para subir hay que bajar, porque a veces estamos muy altos y no permitimos que se nos diga nada. Estamos muy altos, pero para poder subir primeramente hay que bajar, que para ser ensalzado hay que humillarse. Cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor, estamos reconociendo nuestras pequeñeces, insuficiencia, nuestras debilidades que son muchas, y miramos a Dios como el Todopoderoso para que nos ayude. Generalmente algunos dicen, yo solo me basto, yo necesito ayuda de nadie. Necesito que oren por mí porque yo oro mucho. Yo hago las cosas bien. Y no permiten que le digan algo para su propio bien. Esto se llama orgullo, tiene un nombre, es orgullo. Proverbios capítulo 6, versículo 18 dice, ante el quebrantamiento está la soberbia. Antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El quebrantamiento es difícil de aceptar, pero allí es donde está la victoria. Queremos victoria, pero no queremos el quebrantamiento. Y a veces no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Cuando hay quebrantamiento de espíritu, hay descanso en el Señor. Está la salvación, la sanidad, la liberación de la opresión y el bautismo del Espíritu Santo. Porque muchos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque hace falta el quebrantamiento, hace falta, amén, de que el Espíritu Santo trabaje en su vida y estirpe aquello que no lo deja crecer espiritualmente. La palabra del Señor dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Quiere decir que si nos sometemos a Dios, hay bendición. Que si tú te sometes a Dios, hay bendición. Porque Él sana a los quebrantados de corazón y sana las heridas. Dejemos que Dios se nos revele completamente. La mala costumbre de buscar a Dios. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia actual, que el Espíritu Santo no corre como debe correr,
porque tenemos, repito, la mala costumbre de buscar a Dios al mismo tiempo que buscamos otras cosas que nos impiden hallarnos con Él, y no dejamos que Él nos revele en toda su plenitud. Queremos tener las cosas del mundo y queremos estar buscando las cosas de Dios. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere el todo de nosotros. El que busca a Dios tiene todo reunido en un solo ser. Podrá carecer de muchos tesoros comunes. Si los posee, los placeres que estos proporcionan no podrán jamás ser indispensables para su felicidad. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No tenemos que envolvernos en las actividades del mundo para nosotros sentirnos contentos y felices y gozosos. Nosotros no tenemos que desear las cosas del mundo. Tenemos que tenerlo por pérdida, como dijo el apóstol Pablo. Pero si tenemos, amén, la fuente de felicidad que nos proporciona Cristo, entonces lo tenemos todo. Pobres, pero ricos en el Señor. Quizás no tenemos todo lo que apetece un ser humano, pero tenemos al Señor, que es el tesoro más grande. Quizás no podemos tener un carro como lo deseamos, amén, pero bien, amén, pero un día el Señor no nos va a subir un carro, sino el Señor nos va a subir en una nube de gloria y más ligero que todas las galaxias. Eso es el Señor. Aleluya. Tenemos al Señor. La vida de David fue todo un torrente de deseos espirituales. Y me gusta la palabra torrente. Cuando hablo de torrente, es algo, amén, que fluye, algo poderoso, algo que va con fuerza. Gloria a Dios. Y por eso vemos que el rey David derramaba su alma en los salmos, saludando con clamores del que busca y las exclamaciones del que encuentra. Él se vaciaba porque sentía poderosamente la presencia del Señor. Había un torrente dentro de él que fluía en alabanza y adoración para escribir los salmos. Eso lo encontramos en el rey David. La vida de David fue un ejemplo. Y el apóstol Pablo asegura que el más grande deseo que embargaba su corazón y por lo cual lo había sacrificado todo, era conocer a Cristo y sentir su presencia. Conocer a Cristo y sentir su presencia. El creyente. Y cuando yo digo el creyente, no estoy hablando de aquel que se pone un ropaje de creyente, pero por dentro todavía no tiene a Cristo. Cuando hablo de creyente, no simplemente es una palabra, estoy hablando de aquel hombre y aquella mujer que somete completamente al Señor, que se opera en él la salvación de su alma, la santidad y la purificación de su espíritu. De eso estoy hablando, de esa clase de persona que anhela y suspira y desea la eternidad con Cristo, que quiere rebasar los linderos de su vida pequeña para desembocar en el continente sin límites de Dios, que queremos bañarnos, sumergirnos en la presencia de Dios. La vida humana es el terreno donde los hombres están sembrando cada día. Van desparramando semillas a cada paso. Esas semillas son sus palabras. Hello. Esas semillas son sus palabras. Depende como tú siembres, así será la cosecha. La vida humana es el terreno donde los hombres están sembrando cada día, que van desparramando semillas a cada paso. Y esas semillas son sus palabras, sus pensamientos, sus acciones. Y son buenas, el hombre cosecha bendición y una vida feliz. Pero si por el contrario son malas, cosechará desgracias, sufrimientos, miserias, corrupción y muerte.
Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cómo estamos sembrando. ¿Dónde estamos sembrando? ¿Cuál es la intención nuestra? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Y qué queremos cosechar? Podrá llegar el momento al hombre de no tener un agarre a que echar mano en la hora crucial. Qué terrible es que venga la prueba y sientas que te está hundiendo y hundiendo y no encuentras de qué agarrarte, porque tu vida espiritual está defectuosa. Hay momentos que no esperamos, cuando necesitamos un soporte espiritual, cuando necesitamos la presencia de Dios, amén, que nos dé ese soporte, que necesitamos la presencia de Dios que nos dé aliento, porque cuando no tenemos nada de esto, la vida nuestra pierde de sentido o pierde su sentido. Es terrible cuando el hombre pierde todo contacto con la realidad última, y esa realidad última es Dios. Ya ni siquiera quiere vivir, pero siempre es previo y por ende no abandona al que le busca. Aleluya, Él siempre va a estar allí. Mi Dios siempre va a estar contigo en esa hora crucial, en esa hora difícil, cuando el camino se hace duro, cuando la vida tal parece que solamente trae amarguras. Pero cuando buscamos a Dios en verdad y en espíritu, en medio de la angustia podemos hacer una declaración de victoria. Cristo vive en mí. Y si Él vive en mí, tengo la victoria. Y si Él vive en mí, puedo tragar el trago amargo, pasarlo. Y si Él vive en mí, puedo vencer en la prueba. Y la prueba la tomo para crecer, porque Él vive en mí. En medio de la desesperación y en medio de la impotencia, hay que buscar el rostro del Señor. A veces corremos de un lado a otro, buscando a alguien que nos dé una palabra de aliento. Buscamos y buscamos y tanteamos, nos damos cuenta que solamente podemos tantear en el vacío, que allí no hay nada que buscar. Y nos confundimos y nos confunden. Pero cuando nosotros tenemos el real entendimiento del Señor, podemos romper las ligaduras de la muerte. Aleluya. Podemos saber, gloria al Señor, decir las pruebas, no importa, yo sé a quién le sirvo. Vamos a echar de nosotros sus cuerdas, de esas ligaduras que a veces nos aprisionan, que nos consumen. Vamos a buscar la dirección de Dios en medio de la desesperación, en medio de la impotencia. Buscar el rostro del Señor. Buscar es saciarte. Buscar al Señor es saciarte, es tomar de la fuente, es alimentarte, es buscar el consuelo, el alivio, el refrigerio que viene de parte de Dios. El yo soy está con nosotros y Él nunca deja de hablarnos. Nos habla a través de un niño, nos habla a través del canto de un pájaro, nos habla a través de las cosas que acontecen alrededor nuestro. Dios nunca ha dejado de hablar. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Dios siempre usó profetas para hablar al pueblo cuando estaba descarrilando. Y vemos a un Jeremías que lloraba y lloraba, era inundado de la presencia de Dios, se llenaba de compasión y lloraba por los pecados del pueblo. ¿Por qué lloraba tanto Jeremías? Porque veía cómo la gente se perdía, cómo las almas se perdían y no hacían caso al mensaje. Dios hablaba a través de Jeremías, pero la gente
no escuchaba. Es la misma situación que encontramos en el día de hoy. No solamente hablamos al mundo que se pierde, sino que Dios también habla a la iglesia para que lo que esté malo, amén, se arregle. Para que sea incorrecto, sea corregido. Dios sigue hablando y hablando, porque no quiere Dios que yo o tú perezcamos. La voz de Dios se oye a través del viento, del soplo del viento, siendo recio o suave, o sea, como un silbido, como le habló a Elías. Pero Dios sí que habla para que el hombre llegue al arrepentimiento. Y no calla. Aún nos habla en el sueño de la noche a través de nuestra conciencia. Nos habla quizás de una manera que nosotros quizás no queramos entenderlo porque nos duele, pero sí que Dios habló a través de los profetas, habla a través de los predicadores, habla a través de los evangelistas, habla a través de la radio, de la televisión, internet, el Facebook. Dios habla, aleluya. Él nunca calla. Sin embargo, la dureza del corazón del hombre lo está llevando a un caos tan tremendo que se está derrumbando el mundo. Qué terrible y qué tristeza. Pero el hombre que no busca a Dios y que es sordo al clamor que hace Dios a través de los salmos. Cuando Dios dice que adquiramos sabiduría, que adquiramos entendimiento, aleluya, santo, y que nos hace saber que oigamos la voz de la inteligencia, que es Dios. La sabiduría es Dios, aleluya, y que la sabiduría encontramos de Dios en todo el trayecto de todo nuestro camino, en las encrucijadas de la vida, gloria al Señor. En todo tiempo Dios con su sabiduría y su inteligencia, amén, nos habla de tal manera para que tengamos en cuenta sus palabras y pueda haber en nosotros una regeneración completa a través de su santo y divino Espíritu, y dejarnos disciplinar por su Espíritu Santo. Nos habla de las puertas de nuestra casa. Dice el versículo 4: hombres, a vosotros clamo. Es la voz de Dios que nos habla a gritos, oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y entrad en cordura. Y analicemos lo que Dios quiere de nosotros. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Oh, gloria a Dios, porque el hombre y la mujer de Dios tienen que vivir en rectitud. Hello. El hombre y la mujer de Dios tienen que ser rectos. Tienen que ser rectos y actuar con cordura. Aleluya. Y vivir en la verdad del Señor. Dice el mismo salmista en los proverbios, que nos traen tantas enseñanzas, que tenemos que buscar la sabiduría y la inteligencia, que no seamos inadeptos, sino que busquemos la sabiduría y la inteligencia, que no sigamos siendo simples, porque la palabra de Dios abre nuestro intelecto para que podamos entender la palabra del Señor, esas palabras que traen sanidad al alma y al espíritu. Pero mientras nosotros no abramos nuestra mente a la inteligencia, a la sabiduría de Dios, nos mantenemos ignorantes espiritualmente y desconocemos la voluntad de Dios. Busquemos la sabiduría, el entendimiento, la corrección del Espíritu Santo, porque Dios corrige, aleluya, porque nos ama. Él nos enseña
Gloria a Dios. Enseña al justo y aumentará su saber. Todos los días vamos creciendo en conocimiento, en no palabras humanas que a ningún lugar llegan, sino ese conocimiento espiritual que podemos entender lo que Dios nos dice. Porque para llevar una vida santa no se necesitan muchas palabras. Hello. Para vivir una vida recta no se necesitan muchas palabras, sino pararnos en la roca que es nuestro Señor Jesucristo y caminar con firmeza, sabiendo que el que nos guía es santo, santo, santo. Gloria a Dios. El Señor dice: yo soy, fuera de mí no hay otro. Él mismo nos enseña: fuera de mí, el yo soy, el Dios poderoso, se pone en la posición como nuestro maestro a través de la persona del Espíritu Santo, para que nosotros le conozcamos, para que le entendamos. Y usa la boca del hombre, mas sin embargo, no importa que los hombres fueron inspirados, pero cuando comemos la palabra es salud a nuestra vida, porque el Espíritu Santo trabaja con la palabra que Dios dijo, con la palabra que Dios tiró, que Dios dio. El Espíritu Santo nos alimenta con esa palabra para que tengamos vidas espirituales fuertes y podamos combatir las amenazas del enemigo. Adquiere sabiduría e inteligencia. Gloria a Dios. Para que no caigas en las trampas del enemigo. Para que puedas ver las trampas del enemigo. Recordando de que hay un poder sobrenatural que está contigo, pero a veces andamos como sonámbulos y no apercibimos que hay alguien que nos tiene que tirar a un lado, pero hay otro que nos rescata. Que el diablo quiere bombardearnos, pero hasta el Señor, amén, que nos ofrece su vida eterna. Pero espiritualmente andamos a veces ciegos y no entendemos lo que Dios ha dicho. Padre, te alabo y te glorifico. Y te doy gracias por tu palabra, esperando que tú bendigas los corazones y que puedan adquirir sabiduría para que sean